Hola, en este video vamos a continuar trabajando con ejercicios resueltos de series y sucesiones, pero esta vez enfocándonos en la prueba 2, es decir, con el uso de calculadora permitido. Ejercicio número 1, tenemos que los dos primeros términos de una progresión geométrica son u sub 1 igual a 2,1 y u sub 2 igual a 2,226. Nos piden hallar primero el valor de la razón. Sabemos nosotros que el valor de la razón siempre va a corresponder a un término dividido por su antecesor. En este caso particular vamos a ocupar u sub 2, que es un valor que nos entregan, y también vamos a ocupar u sub 1, que es otro valor que tenemos. U sub 2 en este caso corresponde a este número decimal, el cual vamos a dividir por u sub 1, que corresponde a este número decimal. Utilizando calculadora veremos que el resultado en este caso es 1,06. Y continuamos con la letra B, donde nos piden hallar el valor del término u sub 10. Para ello nos valemos del cuadernillo de fórmulas. Acá tenemos la expresión que nos indica cómo hallar cualquier u sub n. En particular vamos a hallar el u sub 10. Para ello reemplazamos el u sub 1, que sabemos que es 2,1. El valor de la razón la tenemos, es 1,06. Y elevamos en este caso a 10 menos 1. Hacemos ese desglose utilizando la calculadora y veremos que en este caso el resultado es este número, pero utilizando tres cifras significativas el valor final sería 3,55. Vamos con la letra C, donde nos piden hallar el valor más pequeño de n para el que se cumple esta desigualdad. Para ello vamos a ocupar la expresión correspondiente a S sub n, la tenemos acá, la estoy pintando en color rosado, la vamos a reemplazar con los valores que tenemos. Entonces de momento nosotros tenemos el valor de u sub 1, que es 2,1, tenemos el valor de la razón, que en este caso es 1,06, elevamos a n y restamos una unidad. Por otra parte, en el denominador ponemos la razón, que en este caso es 1,06, y restamos una unidad. Queremos que esta expresión sea mayor que 5.543, por lo tanto hacemos el cambio, pero vamos a trabajar con la igualdad para hacer este cálculo un poco más simple. Desarrollamos la diferencia que tenemos en el denominador, obtenemos este número, vamos ahora a multiplicar por ese número y obtenemos esta expresión. Ahora podemos dividir por 2,1 y vamos a obtener esta expresión. Finalmente, trabajando con calculadora, vamos a llegar a esta expresión que vamos a resolver a través del logaritmo. Esto que está acá es exactamente igual que este logaritmo. Por lo tanto, en calculadora hacemos ese cálculo de logaritmo y llegamos a este valor. En ese valor de n se da la igualdad, pero como queremos que el s sub n sea mayor, vamos a considerar el entero siguiente, en este caso el número 88. Por lo tanto, cuando n vale 88, logramos que la suma sea mayor que 5.543. Siguiente ejercicio, nos señalan que la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica están dados por esta expresión que tenemos acá, que es una sumatoria. Nos preguntan inicialmente cuál es el primer término que tiene esta progresión geométrica. Entonces tenemos que darnos cuenta que el primer término, el u sub 1, va a coincidir con s sub 1, porque es la sumatoria del primer término. Por lo tanto reemplazamos simplemente por 1 y vemos en este caso que el resultado es 7 sobre 12. Luego continuamos con la letra B, donde nos piden hallar la suma infinita de los términos. Ahora vamos con la letra D, donde nos piden hallar la suma infinita de términos. Sabemos que esta expresión corresponde a u sub 1 dividido por 1 menos r. Hacemos el reemplazo entonces porque tenemos el valor de u sub 1. En este caso sabemos que ese valor es 7 sobre 12. Lo vamos a escribir acá. Y lo dividimos por 1 sobre la razón. La razón en este caso es 7 octavos. Vamos a explicar un poco en detalle por qué la razón es 7 octavos. Pensemos que S sub 2 significa la suma del primer término más el segundo término. Es decir, primero el valor de R vale 1, por lo tanto reemplazamos por 1. Después sumamos el siguiente término, que sería reemplazar el valor de R por 2. Por lo tanto me queda acá 7 octavos elevado a 2. Esta suma corresponde a la suma de los dos primeros términos, por lo tanto esta expresión es u sub 1 y esta expresión corresponde a u sub 2.
Para hallar el valor de una razón, nosotros sabemos que debemos dividir un término con el anterior. En este caso, u sub 2 dividido en u sub 1. Por lo tanto, reemplazamos acá el valor de u sub 2, que es este, y lo dividimos por el valor de u sub 1. Notamos que para hacer esta división podemos hacer simplificaciones. Podemos simplificar el número 2 tercios con 2 tercios y por propiedad de potencia, estas dos fracciones que tenemos simplemente quedarían 7 octavos elevado a 1 porque restamos los exponentes. Por lo tanto, ahí podemos ver que efectivamente la razón era 7 octavos. Ahora podemos usar calculadora para encontrar este valor y vemos que en este caso corresponde a 14 tercios. Letra C del ejercicio nos piden hallar el valor más pequeño de n para el cual se cumple esta desigualdad. Sabemos nosotros que el valor de s sub infinito es 14 tercios, lo habíamos calculado en el ejercicio anterior. S sub n es esta expresión, pero la vamos a escribir como nos lo habían enseñado usualmente, con esta expresión que está acá, que está en el cuadernillo de fórmulas. Vamos a reemplazar entonces esa expresión. Tenemos 14 tercios menos, hacemos el reemplazo. Tenemos primero u sub 1 que corresponde a 7 sobre 12. Multiplicamos por la razón, que era 7 octavos elevado a n. Le restamos una unidad y dividimos por la razón menos 1. Esto queremos que sea menor que 0.01, pero vamos a trabajar con la igualdad. Utilizamos bastante álgebra ahora para ir intentando despejar el valor de n. Llegamos a esta expresión. Lo que sigue es dividir por 7 sobre 12 negativo y vamos a obtener esta expresión. Ahora podemos hacer la suma de una unidad y vamos a obtener esta expresión. Y finalmente esto podemos trabajarlo como logaritmo. Sabemos que esto es equivalente a decir que el logaritmo en base 7 octavos del decimal 0.000215 es igual a n. Por supuesto que en calculadora hacemos ese cálculo de logaritmo y llegamos a la respuesta, que en este caso es 63.2426. Para ese valor de n se da la igualdad, pero nosotros queríamos que esta situación fuese una desigualdad, que este valor fuera menor que 0.001. Para lograr eso vamos a necesitar que el valor de n sea en este caso 63. Ese es el valor menor que nos va a permitir esta desigualdad. Por lo tanto, el valor de n en este caso es 63. Siguiente ejercicio, tenemos una progresión aritmética que es tal que u sub 1 vale 1,3, u sub 2 vale 1,4 y u sub k 31,2. Nos piden hallar primeramente el valor de k. Para esto nos vamos a apoyar en el cuadernillo de fórmulas, vamos a utilizar esta expresión, la expresión para el u sub n, en particular acá lo usamos para u sub k. Reemplazamos el valor de u sub k por 31,2, que es información que nos entregan. U sub 1 es 1,3, el valor de k no lo tenemos, es justamente lo que estamos buscando. Y el valor de la diferencia podemos obtenerlo. Por ejemplo, podemos restar u sub 2 con u sub 1. Si hacemos esa resta, vamos a obtener el valor de la diferencia, que en este caso sería 1,4 menos 1,3, lo cual da como resultado 0,1. Por lo tanto, ahora que tenemos la diferencia, podemos hacer el reemplazo en la expresión y obtenemos esto. Lo siguiente será restar 0,3 a ambos lados de la igualdad para obtener esta expresión. Vamos a cambiar de lugar 0,1 y k menos 1. Ahora vamos a dividir por 0,1 y obtenemos esta expresión. Y finalmente vamos a sumar una unidad, viendo que el valor de k en este caso es 300. Por lo tanto, el valor de k lo encontramos, es 300. En la letra D nos piden hallar el valor de s sub k, de la suma de los primeros 300 términos. ¿Cómo hacemos esto? Ocupamos esta expresión que estoy pintando ahora en color verde. Vemos que el valor de n en este caso es 300, por lo tanto escribimos 300 sobre 2, multiplicamos por u sub 1 que tenemos y sumamos u sub 300, que fue el número que nos entregaron al comienzo, 31,2. Usando calculadora vamos a ver que el resultado en este caso es este número que vemos acá. Vamos ahora con la letra C, donde nos dicen que consideremos los términos u sub n de esta progresión, tales que n es menor o igual a k. Sea f la suma de todos los términos para los cuales n no es un múltiplo de 3. Nos piden demostrar que f es igual a 3240.
Lo primero será saber cuántos números tenemos que restar, cuántos múltiplos de 3 tenemos. En este caso vemos que U sub 3, U sub 6 y U sub 9 son algunos ejemplos, pero ¿cuántos tenemos en total? Sabemos que en total tenemos 300 términos, el valor de K es 300 y por lo tanto como tenemos que considerar los múltiplos de 3, veremos que en este caso esa cantidad corresponde a 100. Por lo tanto, nuestro valor de f va a corresponder a la suma de los primeros 300 términos, pero restando esta suma de los 100 múltiplos de 3. Por lo tanto, vamos a calcular el valor de f. S sub 300 ya lo habíamos calculado anteriormente. Acá está la expresión que nos permite calcular ese valor. Y a eso vamos a restar, esto sería lo nuevo del ejercicio, la suma de estos primeros 100 múltiplos de 3. Para ello vamos a considerar que son 100 números, el U sub 1 es 1,5, ese es el primer múltiplo de 3, y el último múltiplo de 3 sería justamente el U sub 300, que es 31,2. Por lo tanto, hacemos ese cálculo, bueno, ya lo teníamos de antes, 4.875, y con calculadora vemos que la expresión que tenemos en corchete es 1.635. Hacemos esa resta y vemos que efectivamente esa sustracción es 3.240. Por último, tenemos que la serie geométrica infinita S sub infinito es igual a esta expresión que está acá, con raíces y todo, y nos piden mostrar, bueno, en realidad nos piden hallar el mayor valor de A para el cual la suma infinita es menor a F. F es el número que habíamos calculado antes. Entonces, sabemos que la suma infinita debe ser menor a el valor de F. La suma infinita es esta expresión y el valor de F es 3240. Necesitaríamos calcular el valor de R, para ello sabemos que podemos dividir un término con su antecesor, por ejemplo U sub 2 sobre U sub 1. El valor de U sub 2 en este caso es este valor que podemos dividir por U sub 1, que en este caso es A. Si hacemos esa división vamos a ver que el resultado es exactamente este que tenemos acá, donde podemos simplificar los valores de A y veremos que 1 sobre raíz de 2 es el valor de la razón. Por lo tanto, podemos hacer el reemplazo, U sub 1 vale A y el valor de la razón es 1 sobre raíz de 2. Esto menor que 3240. Ahora utilizamos calculadora para poder desarrollar esa expresión y despejar el valor de A y veremos que en este caso ese valor de A va a ser menor que 948,974. Por lo tanto, el mayor valor de A que me permite esta desigualdad va a ser el número 948. Si consideramos 949, la desigualdad ya no se cumple, por lo tanto 948 es el mayor valor de A. Siguiente ejercicio, nos dicen que tenemos una serie geométrica infinita. El primer término es U sub 1 igual a A y el segundo término es U sub 2 igual a 1/4 de A cuadrado menos 3A, donde A es un valor mayor a 0. Nos piden primero hallar la razón en función de A. Sabemos nosotros que la razón se consigue dividiendo dos términos consecutivos. Por ejemplo, podemos dividir U sub 2 con U sub 1. Nosotros tenemos estos valores, tenemos el valor de U sub 2 y de U sub 1, por lo tanto solo hacemos el reemplazo y luego hacemos la operatoria algebraica respectiva para llegar a que 1/4 de A menos 3 es el valor de la razón en este caso. Vamos ahora con la segunda parte, donde nos dicen que hallemos los valores de A para los cuales existe esta suma infinita de términos. Sabemos nosotros que para que exista esta suma infinita debe cumplirse que el valor absoluto de la razón tiene que ser menor que 1. En este caso particular esa razón sabemos que es 1/4 de A menos 3, por lo tanto ese valor tiene que ser menor que 1, lo cual es equivalente a decir que ese valor se encuentra entre menos 1 y 1, que es la expresión que estamos escribiendo ahora. Vamos a intentar despejar A en esta expresión. Para ello vamos a multiplicar primero por 4 y obtenemos esta expresión. El paso siguiente será a sumar 12 a ambos lados de la desigualdad para obtener que el valor de A varía entre 8 y 16. Por lo tanto, para esos valores existe la suma infinita. Vamos con la letra C, donde nos piden hallar el valor de A para el cual S sub infinito es 76. Sabemos nosotros que la suma infinita corresponde a U sub 1 dividido por 1 menos la razón.
Hacemos el reemplazo de los valores, la suma infinita nos están diciendo que es 76, el valor de u sub 1 es a y el valor de la razón en este caso era 1/4 de a menos 3. Por lo tanto podemos hacer acá el reemplazo respectivo. Vamos a seguir desarrollando esta expresión. Ponemos acá el número 76 y vamos a desarrollar un poco el denominador que tenemos acá para obtener como resultado esta expresión. Lo siguiente sería multiplicar toda la igualdad por esa expresión. Vamos a multiplicar 76 por 4, obteniendo esto, y 76 por 1/4 de a, que nos da 19a. Al lado derecho solamente nos quedamos con a. Finalmente proseguimos mediante procedimiento algebraico y vamos a poder ver el valor de a. En este caso el valor de a corresponde a esa división, que es el número 15,2. Por lo tanto, cuando a vale 15,2, se cumple que la suma infinita es exactamente 76.